Por favor, recoja todo esto. ¿Tú lo botaste? Ay, ¿qué quiere que se lo recoja, cabrón? No, ¿Qué quiere? La niña está dormida. ¿Qué quiere? La niña está ¿Que aparte dormida. se lo recoja? La niña está dormida. ¿Entonces lo bacharon o no? La niña está dormida. Es decir, que ella lo vea, pues María José que se pare entonces una vez y lo vea. Un país donde la palabra puede condenar más rápido que la justicia. Esta es la historia de un hombre señalado. El doctor Luis Fernando Reyes, médico, padre y profesional intachable, enfrenta una de las acusaciones más delicadas, violencia intrafamiliar. Pero, ¿qué ocurre cuando los hechos no coinciden con las pruebas y cuando el silencio se convierte en un arma? En medio de amenazas, persecución y un juicio social anticipado, este documental busca algo más profundo que un veredicto, la verdad, porque detrás de cada titular hay una vida, y esta merece ser escuchada. Bueno, yo pienso que Luis Fernando es una persona supremamente dedicada y apasionada por lo que hace. Yo vivo supremamente orgullosa de él y de hacer parte pues, de su familia. Considero que tiene una labor muy linda. Sé que es una persona íntegra, es una persona muy responsable y apasionada por lo que hace. Es un excelente papá, un excelente esposo, excelente hijo, amigo, y considero que es un excelente doctor para todos sus pacientes, se preocupa mucho por ellas. Buen día para todos, yo soy el doctor Luis Fernando Reyes. Les agradezco de verdad de corazón por darme este espacio. He guardado silencio durante mucho tiempo, no por falta de palabras ni pruebas, sino por respeto. Básicamente respeto hacia la justicia, hacia ella, hacia nuestra hija. Pero llega un punto en que el silencio ya deja de ser, ya de proteger y realmente empieza a salir. Y ese momento es ahora. Entonces creo que es muy importante que yo esté acá para contar mi historia. No desde la rabia ni desde el rencor tampoco, sino desde la necesidad de que se escuche mi verdad. Yo también tengo derecho a defenderme. Yo realmente soy una persona inocente y yo tengo que contarles todo lo que viví, que se entienda quién soy, todo lo que ha pasado y por toda la cantidad de mentiras que se están diciendo sobre mí, porque realmente eso es falso. ¿Cómo conoció usted a Adriana Vargas? ¿Cómo comenzó esa historia? Bueno, sí, efectivamente yo la conocí a ella en el año 2010, cuando un colega cirujano plástico también me la presentó. Ella vivía en Estados Unidos, yo vivía en Colombia, en Bucaramanga. Comenzamos hablando por BlackBerry, después de un tiempo nos empezamos a ver ya por primera vez. Ella me invitó a Houston, de hecho ella misma fue la que hizo el booking, la reserva del hotel para que pasáramos la noche juntos. Y para ese entonces yo recuerdo que ella tenía 31 años, yo tenía 33. Ella de hecho ya tenía un hijo de 5 años, y el niño yo recuerdo que vivía con su padre. Entonces aquí es importante tener en cuenta algo, porque ya éramos personas adultas, completamente maduras, sabíamos realmente lo que estábamos haciendo. Por supuesto, es importante que yo no voy a entrar en detalles de intimidad, ni mucho menos. Yo realmente soy todo un caballero y no me corresponde, pero sí es importante aclarar que desde el minuto uno, todo fue completamente consensuado. Entonces, después de vernos más o menos 5 veces, ella me dice que está embarazada. Yo realmente pues me sorprendí, porque ella me había dicho desde un principio que ella estaba planificando. Para mí pues me tomó por sorpresa, yo igual le creí, y desde ese momento pues le extendí mi completo apoyo. Al recibir la noticia me sorprendí obviamente gratamente, pero pues también traté de ser inmensamente incondicional con ella, de estar con ella, de que se sintiera acompañada y protegida desde el principio de su embarazo, y nunca pues por supuesto desamparada. Incluso le dije que nos casáramos, porque pues no era que estuviera enamorado, porque realmente no nos conocíamos, no la conocía, sino básicamente porque yo venía de un hogar de principios, de una familia de principios, de moral, de valor. Como hombre yo quería que esa bebé pues naciera dentro de una base de un hogar y nunca le faltara nada. Ella por supuesto aceptó que nos casáramos. De hecho fue ella quien misma organizó todo lo de la boda con su mamá, recuerdo, y ella quería casarse en Cartagena,
todo eso lo adecuó. De hecho, ahí nos casamos en la misma iglesia donde se casó Juan Pablo Montoya, y obviamente quería que todo fuera muy, muy al estilo al gusto de ella. Entonces yo simplemente la apoyé, accedí a todas sus peticiones y pretensiones como siempre. Ella organizó absolutamente todo, yo simplemente muy complaciente la apoyé. Nos casamos cuando ella tenía más o menos 6 meses de embarazo. Yo realmente yo no sabía que ella estaba casada en Estados Unidos. Se había casado con un ciudadano de origen chino, y a su vez estaba con un novio de origen iraní. Venía manteniendo una relación por más de 4 años con esta persona, y a su vez estaba conmigo. Entonces realmente pues el día que uno se casa, uno espera que sea el día más feliz, el día más alegre. Para mí realmente no lo fue. Yo realmente estaba muy ilusionado, pero realmente para mí fue muy duro cuando me enteré que ese mismo día ella estaba hablando con el hombre que mantenía esa relación con el novio iraní. Entonces le decía que le enviaba fotos de su peinado, le enviaba fotos de su maquillaje, de su vestido, le decía que lo amaba, que realmente debería estar casándose con él y no conmigo, realmente que su cuerpo estaba en Colombia pero su corazón estaba allá en Houston. Realmente que le decía también que siempre que él fuera a buscarla, ella iba a estar para él en todo momento. Realmente eso fue devastador para mí, me rompió el corazón en 1000 pedazos, fue muy fuerte. Incluso su propio papá, recuerdo mucho que se alejó de ella por vergüenza a lo que ella estaba haciendo, lo que me estaba haciendo, porque yo me estaba sintiendo muy mal. Y ella vino a pedirme perdón, que olvidara ese momento, que íbamos a formar una familia ya, que ella venía con un hijo mío en su vientre, entonces que la perdonara. Yo la perdoné, y obviamente lo hice por mi hija, la bebé que venía en camino. Entonces efectivamente la niña nació en Estados Unidos. Cuando ella nació, pues mi felicidad fue grandísima. Yo me sentí muy orgulloso, muy feliz, como cualquier padre. Tuvimos una conexión muy, muy linda desde el principio. Como cualquier padre, yo disfrutaba el momento de darle el tetero, de vestirla, de cambiarla, de bañarla. Yo recuerdo mucho que yo compartía un tiempo de calidad muy, muy importante con la niña. La llevaba al colegio, a su ruta, salíamos de paseo los fines de semana, en fin. Eran momentos muy lindos. Bueno, cuando ellas se vinieron después del nacimiento de la niña para Colombia con su madre, empezamos a vivir en la casa de sus padres durante 2 meses, porque pues yo tenía que buscar una casa que se adecuara a sus necesidades, a sus requerimientos, que fuera muy parecida a las casas de Estados Unidos, con 2 empleadas, bueno, ella incluso me pidió que tuviera su propio baño porque no quería compartir ese espacio conmigo. Eso fue algo que ella me dijo. Que fuera espaciosa la casa, en fin. Cuando logré buscar algo y encontrar algo acorde a sus requerimientos, nos fuimos a vivir allí. Incluso le dije que si quería que nos trajéramos al niño de los Estados Unidos, porque él estaba viviendo con su padre, para que empezara una relación de hogar realmente con nosotros. Ella accedió, efectivamente hablamos con el papá, lo trajimos a vivir con nosotros. Yo estaba muy, muy, muy seguro de que eso le iba a brindar a ella mucha alegría, y así fue. Entonces el niño se vino a vivir con nosotros. Yo lo recibí con todo el amor de padre sustituto que puede brindarle uno a su hijo, con el mejor cariño, amor, calidez. Yo lo tenía en el mejor colegio de Bucaramanga. Yo lo llevaba al club campestre, lo llevaba a fútbol, golf, tenis, squash, y pues le daba todo mi amor. Entonces yo recuerdo que cuando la niña tenía más o menos 10 meses de nacida, ella me dijo que quería irse de vacaciones con sus amigas. Yo realmente no le vi ningún problema a eso, accedí y le dije que necesitaba. Me pidió dinero, me pidió que le pagara el viaje, y que además le formulara unas pastillas, yo como médico, para retrasar su ciclo menstrual, que se quería broncear. Yo realmente no le vi nada malo, yo lo accedí, y cuando ella se fue yo me quedé cuidando solo a los niños. Yo me quedé en casa solo con los niños. Ella pues en realidad yo no sabía que ella se iba realmente a ir a ver para Cancún a verse con su novio iraní. Ella se desapareció completamente. Yo estaba muy preocupado, así que con su mamá pues dijimos que llamáramos al hotel. Efectivamente, cuando llamamos al hotel ella no
ella estaba bien. Me dijeron, sí, está bien, pero pues está acá con el señor, con el novio iraní. Efectivamente, para mí fue un momento muy triste, muy duro, el segundo momento de mi vida con ella. Me sentí devastado, decepcionado, como cualquier hombre se puede sentir con este tipo de engaño. Cuando ella volvió, me trajo una botella de tequila de esas de las de la neverita de la habitación como souvenir, me pidió disculpas y realmente me aceptó y confesó que sí había estado con su novio iraní, pero que la disculpara nuevamente, que volviéramos, que intentáramos nuevamente. Yo me fui una semana de la casa, para mí fue duro, y ella me pidió muchas veces que regresara, me prometió que no volvería a ocurrir, que siempre usaba a la niña como para pedir que, como medio para volver a unirnos, y que ella iba a cambiar. Yo volví, nuevamente la perdoné, pensando solamente en el bienestar de la niña. Seguimos con la relación, pero realmente esto se volvió cada vez peor porque ella se empezó a generar una cantidad de celos completamente infundados con cualquier mujer. Me celaba con mis colaboradoras en la clínica, en el consultorio, con las pacientes, las mamás de los compañeros de los niños, todas las personas que me rodeaban realmente. Entonces, no tiene sentido. Por eso es que es mejor ni siquiera el consultorio, por eso es que la perra no ni siquiera ha sido capaz de hacer mi tratamiento. ¿Cuál perra? Dígame, por eso es que... Ya no más perras, ya no más nada, Adriana, ya no más. Incluso recuerdo una vez que interpuso una denuncia penal y ella dijo que sospechaba de una de mis pacientes. Entonces ubicó a la mamá y a la hija, y los datos, absolutamente todos esos detalles personales, y dijo que temía por su vida y por la de la niña. Todo realmente por celos infundados. ¿Quién? ¿Otra persona que contraté? ¿Quién? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Quién? ¿Eso qué tiene que Dígame ver? quién es. Alguien del Pinar, te lo dijiste tú. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Ella qué es? ¿Su moza? ¿O qué es? Adriana. No me importa, a mí no me importa. ¿Usted cree que yo... ¿Cuántos años duró realmente esa relación? Y durante ese tiempo, ¿cómo fue realmente el trato de ella hacia usted? Yo me casé en el año 2010, estuvimos hasta octubre del 2015, no alcanzamos a completar 5 años. Realmente ella de base es una persona grosera, es una persona que usa palabras desmedidas. Cabrón, que no tiene nada, que no tiene nada, ¿Qué tiene que ver? que no tiene ni 5, hijo de puta, para pagar mensualmente todo lo que paga. Así como me trataba a mí, trataba a la gente de la casa, a las empleadas del servicio doméstico, a mí me golpeaba, usaba gritos, palabras hirientes. Yo soy el hijo de puta, más hijo de puta que existe en el mundo. Ya no más groserías, te digo, ya no más. Realmente yo trataba siempre de irme del lugar para evitar ese tipo de confrontaciones. A ella le daba mucha rabia que yo me fuera, entonces lo que hacía era lanzarme objetos como el control remoto. Una vez recuerdo que yo estaba durmiendo y me lanzó un vaso de agua por la cara mientras yo estaba durmiendo, y a veces me golpeaba ella misma en la cabeza, en la espalda. Ella incluso en otras ocasiones se golpeaba ella misma también. Testigo de todo esto eran las empleadas del servicio doméstico, como les digo, que convivían con nosotros. Durante el tiempo que usted nos ha hecho referencia, laboraba para Luis Fernando Reyes Mesa de Adranalicet Vargas Uribe. ¿Observó usted que el doctor Luis Fernando Reyes Mesa hubiese agredido en alguna ocasión verbalmente a la señora Adranalicet Vargas Uribe? No, señor, no cambié eso. Igualmente, durante el tiempo que usted ha hecho referencia laboraba, ¿observó usted que el señor Luis Fernando Reyes Mesa hubiese en alguna ocasión agredido físicamente en su presencia a la señora Adranalicet Vargas Uribe? No, señor, yo nunca me sentí eso. Una ocasión recuerdo que la ventana estaba contigua al apartamento del lado. El vecino del lado vio que a través de la ventana él vio como ella me pegaba, me golpeaba y me gritaba, y él lo declaró bajo la gravedad del juramento. Incluso dijo también que nunca vio ni escuchó maltrato de parte mía, pero sí vio como ella me maltrataba a mí. En esa condición de vecino de los mencionados, ¿escuchó usted en alguna ocasión que Adranalicet Vargas Uribe hubiese maltratado verbalmente al señor Luis Fernando Reyes Mesa? Sí, sí. Bueno, Lo que vio, señor. Entonces, ¿qué pasó? Yo cuando escuché era que estaban como gritando, yo era el único vecino. Entonces lo que hice fue asomarme con mis hijos de la ventana mía, daba a la ventana
de la alcoba como auxiliar de ellos. Y él estaba dentro de la habitación y la señora Adriana entró y comenzó a tratarlo muy mal y se le lanzaba a pegar. Y él lo que hacía era como defenderse. Yo, a pesar de eso, siempre intentaba resolver las cosas de manera pacífica, de tratar de calmarla por el bienestar únicamente de la niña. Yo recuerdo muy bien que la pelea sucedió en el año 2014, hubo una discusión. Yo en ese momento estaba muy agotado, muy cansado, porque ya no aguantaba más. Entonces yo me fui de la casa, me fui del apartamento por un periodo de 3 meses. Durante ese tiempo ella me buscaba, me escribía permanentemente, me llamaba, me enviaba mensajes y videos de la niña diciendo que me extrañaba, me mandaba el zapatico de ella al lado del zapato mío, como manipulación. Incluso recuerdo que al final ya casi al final de esos 3 meses me regaló un retiro espiritual, un retiro de Maús, para que volviera a la casa. Yo hice el retiro y efectivamente pues yo volví después de esto, a pesar de que ella dijo que iba a cambiar y todo, pero no, yo realmente volví por mi hija. Pero todo siguió igual, por supuesto. Entonces las situaciones constantes de maltrato emocional, verbal, incluso físico, se dieron permanentemente. Y hoy por hoy me duele muchísimo que esta verdad que yo estoy contando, esta historia, haya sido completamente volteada de manera muy injusta, porque como si era yo quien hubiera infringido ese daño. Ya realmente yo fui quien lo recibió durante tantos años y yo me callé simplemente por proteger a la niña y a todo el entorno familiar. ¿Intentó usted denunciar lo que vivía? ¿Acudió alguna vez a la justicia en busca de ayuda? Sí, efectivamente yo interpuse una denuncia penal por violencia intrafamiliar. Recuerdo mucho una ocasión en la cual tuvimos una discusión y ella, como siempre, me agredía verbalmente y físicamente, incluso me rasguñó y me dejó sangrando el cuello, tanto así que las personas cercanas a mí, como las asistentes, esteticistas, me veían, instrumentadora, y yo fui y me dieron incluso una medida de protección. Sin embargo, yo después decidí retirarla porque pues no quería hacerle daño a la mamá de mi hija. ¿Por qué decidieron separarse? ¿Fue una decisión mutua o una necesidad para protegerse? Bueno, ella me pidió, una vez que quería hacer un curso, yo la apoyé, como en todo lo que ella hacía, yo la apoyaba. Y sin ningún problema, lejos de imaginarme que allí iba nuevamente a iniciar o a partir una nueva infidelidad, es allí donde ella conoce un nuevo hombre e inician una relación. Yo me entero básicamente porque una de las empleadas del servicio doméstico que trabajaba en ese momento con nosotros me cuenta que ella la envía a medio tiempo, y que yo pagaba además, que ella la envía a que fuera medio tiempo a la casa de su nuevo novio, a que le hiciera aseo, incluso que para su fecha de cumpleaños le dejara pues un regalo encima de la cama con adornos, pétalos y demás, y que le organizara bombas y demás para ese día. Y también recuerdo que nosotros almacenábamos la fruta para la niña en el congelador, pues asimismo también la fruta que yo organizaba para los jugos de mi hija en el congelador también se la enviaban al apartamento de él sin que yo me enterara. Incluso recuerdo que cuando me entero de todo esto, realmente yo fui ahí donde tomé la decisión y era completamente necesario irme para siempre. Ya no podía yo seguir pues tolerando y viviendo ese maltrato emocional. Yo realmente me sentía muy mal, los insultos, la humillación constante. Realmente esto era un desgaste diario, un desgaste emocional, y ahora una nueva infidelidad, pues realmente yo no podía seguir ahí. ¿Yo qué estaba haciendo entonces? Yo me puse a empacar en la habitación principal mi maleta, dejé mi celular en la mesa de noche. Yo ya sabía que era definitiva la decisión, entonces al dejar el celular encima de la mesa de noche, ella lo toma mi celular, refiriéndose que con ese teléfono yo iba a hablar con ya no iba a hablar más con ellas, por supuesto haciendo alusión a las pacientes, como muchas veces ella las llamó a todas las pacientes. Le pedí varias veces insistentemente que me devolviera el celular, que me lo retornara. Yo no quería pelear, yo no quería discutir, realmente lo que quería era yo irme del lugar y evitar cualquier tipo de discusión.
Me acerqué, tomé el teléfono de su pantalón y simplemente me fui de la habitación. Eso fue todo lo que sucedió. No hubo una agresión, no hubo un golpe, no existió ningún tipo de violencia, jamás. Ahí fue donde ese 15 de octubre del 2015 yo realmente no fui un agresor. Yo me fui simplemente para protegerme, para estar más tranquilo, pero lejos de imaginarme que lo que pasó ese día realmente era el inicio de una persecución que aún 10 años después no ha terminado. Y realmente esto es muy doloroso para mí y para los míos. ¿Quién pidió el divorcio? ¿Fue usted quien tomó la iniciativa de alejarse? Ella me insiste varias veces que regrese, que la perdone nuevamente, que ella no lo quiere a él, que realmente ella solamente lo estaba usando, que había sido un desliz, pero pues esta vez yo realmente me pongo firme y decido no regresar. Así que hacia el año 2016, el año siguiente, yo solicito el divorcio. Tiempo después, ella, como retaliación a que yo no quise regresar con ella, pues me interpone la denuncia penal de violencia intrafamiliar. Pero pues yo me pregunto por qué la denuncia no la colocó durante el matrimonio ni tampoco después de separarnos de cuerpos, sino fue realmente cuando vio que yo tomé la decisión de no volver y que formalmente pedí el divorcio y supo que en realidad pues yo ya no iba a volver con ella. Ella ha dicho que entre 2010 y 2016 fue víctima de violencia por parte suya. Cuéntenos la realidad. Bueno, sí, realmente pues esta es una acusación que más allá de ser falsa, es realmente dolorosa. Está totalmente en contra de todo lo que yo soy como ser humano, como hombre, como profesional de la medicina y como padre. Nunca, y realmente, óigase bien, nunca, jamás puse una mano, un dedo encima de ella, nunca la agredí, realmente nunca la maltraté. Todos esos años yo lo único que fue, yo simplemente cargué como con ese peso de una relación marcada con manipulación de celos enfermizos, de mentiras. Realmente poco a poco me fui enterando de muchas cosas y situaciones que ella me escondió desde el inicio. Yo le descubrí pues infidelidades, me hizo incluso escenas públicas, todo el tiempo estaba revisando mi celular, me espiaba incluso en el consultorio, llegaba a mi consultorio a espiarme, a ver yo qué estaba haciendo. Incluso recuerdo una vez que fue a una de la casa de una de mis pacientes a verificar si había pagado dinero por la cirugía, asegurando que yo de pronto la había operado o mirando a ver si yo había hecho algún intercambio para poder tener algún tipo de relación con ella. Entonces incluso le colocó una vez una denuncia penal a una paciente y acusó a una de mis pacientes, involucró a su mamá, averiguó dónde vivían y como todos esos datos tan personales, todo por celos enfermizos. Yo realmente me callaba, yo simplemente me aguanté todo por tratar de mantener tranquilidad, por tratar de tener paz, por mi hija. Violencia psicológica realmente sí la hubo, pero yo fui quien la recibió. Ella realmente me amenazaba con quitarme todo el tiempo a la niña. Cada vez que yo hablaba de separarnos, ella me decía que la niña ya no le importaba, que ya no la habíamos tirado. Eso no parece sano eso, que la niña siga escuchando esto. Es que ya no importa, si ya no la tiramos. ¿Cómo que no importa? Ya no la tiramos, ya no la tiramos, ya no la tiramos. Es que eso ya no importa. ¿Cómo que ya no importa? Todo el tiempo me pedía dinero, me pedía propiedades, casas, apartamentos. Me decía que si yo me iba, que tenía que dejarle la clínica que yo estaba construyendo en ese momento. ¿Cómo vamos a limpiar eso? No tengo idea. Porque el 50% de este edificio es mío. Adriana, listo, es mío. Lo que tú digas está bien. Yo no tengo un soberano peso. No, pues porque otros los tienen. Fíjate la Yo sé que no los tienen. Yo sé que debe 30, yo sé que debe 600 y pico el banco porque también tengo el extracto suyo de las deudas, ya las tengo consolidadas, ya tengo claramente lo que usted debe en Corbanca, claramente lo que usted llama economía, porque ya claramente me han dado todos sus datos. Bueno, pero claramente ya los tengo. Entonces, así le asumen 1000. Así le asumen 1000. Así le asumen 1000. El 50% de lo que usted me debe siempre son unos 300 millones de pesos. ¿Usted cómo me lo va a pagar?
Dígame. Tengo ni idea. Usted no sabe qué la vida con ese edificio, ¿sabe? Tengo ni idea. Y yo no quiero una cuota. Yo quiero la mitad de ese edificio. Incluso recuerdo una vez claramente que me dijo que si yo la dejaba me iba a destruir. Porque pues solamente con eso iba a estar feliz. Que ella no iba a descansar hasta no verme o muerto o en la cárcel. Y eso fue lo que hizo cuando yo me alejé. Cuando yo traté de irme y me fui, realmente ella intentó destruirme y ya lleva 10 años, aún no ha parado, no quiere parar. De hecho, lo que más me sorprende de todas estas acusaciones es que aparecieron después, cuando yo me fui, cuando ya dije basta, cuando ya dije no más. Entonces ahí empezó ella a construir un relato que le sirviera para atacarme y para justificar todo su comportamiento. Entonces, yo realmente confío en la verdad, yo realmente confío en que tarde que temprano pues todo va a aclararse. Por eso hoy estoy aquí hablando con mi verdad, hablando sin miedo, ya no tengo temor y me interesa que ustedes me escuchen y que sepan realmente lo que sucedió. ¿En qué consiste exactamente la denuncia penal? ¿De qué lo acusan? En el derecho penal hay algo que se llama el escrito de acusación, que es básicamente donde la fiscalía enmarca la conducta con fecha, lugar, hora, datos muy precisos del acusado, y realmente pues es de ahí de donde se parte la defensa de cualquier ser humano en Colombia, independientemente que sea hombre o que sea mujer. Bueno, pues en el escrito de acusación, en el mío, en el que me acusaron, básicamente dice que me están acusando de haber ejercido violencia psicológica y haber ejercido violencia económica. No me dicen absolutamente nada más, jamás me hablan de violencia física, jamás me hablan de abuso sexual, ni siquiera me hablan de mutilación de senos, absolutamente nada adicional. Como por el contrario, sí salen públicamente a hacerlo y a divulgarlo en redes sociales. Realmente esto lo único que demuestra es la mala intención de las personas que están manejando todo esto. Su señoría, esta delegada observa, claro, señoría, el escrito de acusación, yo lo que tengo, nosotros vamos es por los hechos del 15 de octubre del 2015. ¿Solo por eso? Solo los hechos por esos hechos, señoría. No sé la apoderada víctima, realmente, señoría, yo también he tenido en el estudio de este caso, pero al analizar solamente encuentro esos hechos del 15 de octubre del 2015. Realmente es prácticamente imposible, su señoría, después de la separación la persigue porque no está delimitado en ninguna de las declaraciones de ella ni de los testigos que yo observé. ¿Qué pasó con ese proceso? ¿Se analizaron bien las pruebas? Bueno, pues como les venía diciendo, en el escrito de acusación que estaba en mi contra, básicamente se hablaba de una violencia psicológica y de una violencia económica, ningún otro tipo de violencia. Los abogados de mi parte lograron desvirtuar cualquier tipo de violencia económica. Se presentó durante el juicio todo el historial laboral de ella, donde se evidencia que ella tuvo varios trabajos y además de eso también se demostró que ella era dueña de un establecimiento comercial, así como lo demuestran declaraciones de personas de su entorno cercano, y eso fue adjuntado dentro del mismo proceso. Yo nunca le impedí a ella desarrollarse económicamente, todo lo contrario, siempre intenté apoyarla en todas sus decisiones, siempre intenté apoyarla en todo lo que ella me pedía. Recuerdo que la asistente mía en ese momento, en mi consultorio, ella atestiguó y bajo la gravedad del juramento habló que a pesar de que ella trabajaba, asumía pues yo todos los gastos del hogar e incluso sus compras personales. Yo de hecho le tenía una tarjeta de crédito abierta a ella para usarla como ella quisiera y le daba dinero en efectivo. De hecho recuerdo que la misma juez de primera instancia de ese proceso ella afirmó que nunca existió ningún tipo de violencia económica. Con respecto a la violencia psicológica, dentro del proceso ella aportó también una supuesta evaluación
por una psicóloga que la estaba viendo. Según lo que decía, demostraba haber sido víctima de violencia, pero desde un principio realmente se demostró, quedó claro que ese documento no era una evaluación clínica seria, realmente era un texto completamente subjetivo, no tenía como el rigor metodológico ni tampoco la evidencia técnica. Realmente lo que hicimos fue que un perito experto independiente en psicología forense examinó el documento y dijo que no se trataba de una evaluación psicológica válida. Realmente le faltaban, no tenía como parámetros técnicos, no utilizaba las escalas diagnósticas ni actualizadas ni tampoco reconocidas, y a pesar de eso también carecía de todas las pruebas objetivas que le dieran el suficiente soporte a las conclusiones de que existiera violencia de tipo psicológico. Recuerdo también que el mismo perito dijo y también dejó muy en claro que la persona que hizo el informe no era experta en violencia ni en trauma. Entonces el documento estaba lleno como de muchas apreciaciones muy personales sin ningún fundamento clínico válido. Entonces recuerdo que también dijo que no había una trazabilidad entre lo que ella afirmaba y lo que clínicamente podía comprobarse. Entonces eso hace que realmente este tipo de documentos no solamente sean inválidos, sino que además de esto sean peligrosos si se usan como para la base para juzgar a alguien. Entonces, a pesar de eso, pues este documento ellos lo presentaron como prueba por parte de la Fiscalía. Entonces eso representa realmente para mí una grave irregularidad, realmente, porque un proceso penal no puede aprobarse o apoyarse con este tipo de documentos sin validez científica, sobre todo menos aún cuando está en juego el buen nombre de una persona, la libertad, la vida, la familia. En mi caso yo creo que realmente está muy claro, aquí no hay huellas, absolutamente ninguna huella psicológica de violencia, no hay una evidencia clínica suficiente que lo respalde, y el informe que ella intentó usar para sustentar el relato fue totalmente desmentido. El perito que habló de ello fue muy contundente, y aparte era una persona imparcial. Pero tristemente en este proceso la emoción le ha ganado más a la técnica y pues obviamente no sé qué le pasó a la justicia, porque pues realmente es muy simple, si no hay pruebas pues realmente no puede haber una condena. Esa es realmente la conclusión de esto. Doctor Vitaliano, de acuerdo a las deficiencias observadas por estos dos psicólogos clínicos, ¿podrían ellos establecer un nexo de causalidad del trastorno depresivo con la presunta violencia intrafamiliar, que es materia de investigación por parte del doctor Luis Fernando Reyes Mesa? No podrían. No podrían porque, vuelvo y repito, no tienen la preparación para realizarlo. Tendrían que haber realizado una evaluación psicológica forense a la señora Adriana y que esa evaluación psicológica les permitiera realizar efectivamente ese contraste, ese nexo causal del que nosotros venimos hablando, y estos profesionales pues no tienen ese conocimiento, no tienen ese alcance en ese desarrollo. Producto de todo lo que se analizó en esa recolección de toda esa información, yo concluyo que hasta el momento en que se realizó esta evaluación, a la señora no se le había realizado una evaluación psicológica forense que permitiera dilucidar ese nexo causal entre una violencia y una afectación de índole psicológico. Entonces no hay una evaluación psicológica forense de ninguno de los intervinientes que permita, digamos, llegar a algo como esto. Otra de las conclusiones a las que llegué dentro de ese proceso, pues es que ninguno de los profesionales, ninguno de todos los profesionales que nosotros hablamos,
aplican pruebas de índole psicológico que se acerquen a mirar si efectivamente existe una afectación psicológica en la persona evaluada y exista una correlación en esa sintomatología. Tampoco se evidencia que se haya aplicado una prueba de simulación de síntomas como el SIM, que nos permitiera a nosotros mirar y efectivamente saber si toda esa sintomatología es real o no es real. Entonces, esa es otra conclusión a la que arribé porque no hay ninguna evidencia dentro de los temas analizados. Otra conclusión es que no se muestra ese ciclo de violencia tal como yo lo expliqué, no se da o no se considera o no se analiza ese tipo o ese ciclo de violencia y cómo se da al interior de esta familia, si es que se llega a dar en ese contexto. Otra de las conclusiones es que los diagnósticos de los cuales nosotros hablamos pues no concuerdan con los signos y los síntomas que debe tener una persona cuando efectivamente presenta este tipo de trastornos, ¿sí? Otra de las conclusiones es que nunca se ha evaluado al presunto agresor, no se evaluó nunca al presunto agresor y más sin embargo dentro de lo analizado lo que los profesionales argumentan es que es una persona machista, es una persona agresiva, es una persona violenta, es una persona temperamental, pero en todos los medios de prueba no hay ninguna evidencia que demuestre que efectivamente esta persona es así. Y la ley 1090 nos dice a los psicólogos, tenga mucho cuidado cuando usted realiza este tipo de observaciones, pues porque usted sí las tiene que demostrar. Entonces, esa fue otra de las conclusiones a las que llegué. Otra conclusión a la que llegué es que no hay un rasgo de correlación que nos permita evaluar o medir ese daño psíquico real en esa presunta víctima al no existir una evaluación forense pues real, digamos, hasta ese momento. Y finalmente, dentro de todo lo analizado, pues no hay una correlación entre el modo de operar de la violencia intrafamiliar y las consecuencias de tipo modal en el caso que se analizó de acuerdo a la literatura científica en el contexto. Esas fueron las conclusiones a las que llegué. ¿Quiénes eran los testigos que ella llevó al juicio? Yo recuerdo que ella aportó su propio testimonio, algunas de personas cercanas a ella, como su mamá, su papá, la niña y su hijo. Realmente, pues si ustedes se ponen a revisar, realmente son testimonios que tienen vínculos de dependencia o de interés realmente directo, entonces no son para nada imparciales. La defensa, mis abogados lograron desvirtuarlos todos, pero sorpresivamente se les dio un peso que realmente a nuestro criterio fue completamente sesgado. ¿Y quiénes fueron sus testigos? Bueno, dentro de mis testigos estaba la empleada del servicio doméstico que nos ayudó durante varios años. Ella afirmó bajo la gravedad de juramento que jamás vio en ningún momento que yo ejerciera ningún tipo de violencia en contra de ella, ni mucho menos de los niños, por supuesto. Todo lo contrario, ella simplemente afirmaba que yo era un padre amoroso, yo me encargaba de absolutamente todas las cosas que podía en la casa y por supuesto que mi tiempo me lo permitían. Al interior de ese hogar, durante el tiempo que usted laboró, ejerciera Luis Fernando Reyes Mesa alguna agresión verbal en contra del joven Sebastián Vargas? No, nunca presenté eso. Sobre la menor María José. Y quien siempre iniciaba realmente las discusiones y las peleas era ella. Ella pues, siempre siendo agresiva, desde palabras soeces hasta golpes. Otro testigo era el vecino del apartamento contiguo quien confirmó que quien era agresiva era ella y él lo vio con sus propios ojos. Incluso él confesó que ella le propuso un día
irse un viaje solos durante el proceso. Desconozco las intenciones, por supuesto. ¿Escuchó que Luis Fernando Reyes Mesa hubiese agredido verbalmente a Adriana Lisset Vargas Uribe? No. Durante las reuniones que usted tuvo con Luis Fernando Reyes y Adriana Lisset Vargas Uribe, ¿observó usted que en alguna ocasión Luis Fernando Reyes Mesa hubiese humillado en su presencia a Adriana Lisset Vargas Uribe? No. Otra testiga que estaba allí era la asistente que en esa época me colaboraba en el consultorio. Ella confirmó que ella tenía independencia económica total. Además era yo quien asumía todos los gastos del hogar para que su remuneración, su pago, pudiera gastarlo como ella quisiera. Ella además, como les decía antes, yo le dejaba una tarjeta de crédito para que ella la gastara. Incluso me sorprendió con una hermosa frase que decía que quien no quisiera tener un esposo como el doctor. Otro testigo que recuerdo, un amigo que nos vio compartir momentos donde siempre yo fui gentil, caballeroso, como siempre acostumbro con ella. Otro testigo que estuvo allí fue el psiquiatra infantil. Él valoró a toda la familia y confirmó que jamás se mencionó que yo ejerciera ningún tipo de maltrato hacia ella, o mucho menos hacia los niños. Incluso valoró a mi hija después del divorcio y la niña le decía que insistentemente su mamá le decía su papá es malo, su papá es malo, su papá es malo, pero la niña no entendía el porqué. Extrajudicial, si en las consultas que concurría la señora Adriana Vargas con el mencionado menor a esas valoraciones por psiquiatría, ¿se ventiló en algún caso violencia intrafamiliar por parte del señor Luis Fernando Reyes Mesa? No, nunca. No. En las demás consultas en las que usted participó respecto a la valoración de este menor, ¿en alguna ocasión se estableció violencia intrafamiliar hacia ese menor por parte de Luis Fernando Reyes Mesa? No, nunca. ¿Nos puede indicar cuál fue entonces el motivo de la consulta de este menor de nombre Sebastián? Textualmente textualmente no me acuerdo, pero era un problema de comportamiento. El niño estaba prácticamente recién llegado, llevaba como 3 o 4 meses de Estados Unidos, que es donde él vivía con su familia paterna y en algún momento con la mamá, hasta que la mamá se separa del padre y se viene para Colombia. El niño cuando llegó a mi consulta, tenía entre 3 y 4 meses de haber llegado a Colombia y se estaba portando mal en el colegio, no le estaba yendo muy bien académicamente y su dinámica fluctuaba entre el comportamiento y bajo rendimiento. Entonces, algunas veces se portaba bien, pero el rendimiento académico no era bueno, otras veces el rendimiento era bueno, pero el comportamiento no, y así fue todo el tiempo. El comisario de familia también recuerdo que estuvo allí como testigo, el que en múltiples ocasiones yo tuve que acudir, no solamente para que evidenciaran el maltrato al que yo estaba expuesto, sino que también fue testigo muchas veces de que no me dejaban ver a la niña. Yo tenía que pedir acompañamiento policivo para poder ejercer mi derecho de las visitas. Recuerdo como en 2 o 3 ocasiones yo atendí al señor Luis Fernando, donde también denunciaba un hecho de violencia por parte de la esposa, lo cual yo simplemente lo que hice fue entregar un amparo policivo, porque ya me han manifestado que habían unos hechos de violencia, y lo remití dirigido a la comisaría correspondiente o al competente en ese momento. Y otro momento fue un acompañamiento de parte de la policía, del CAI más cercano, para que, disculpe la redundancia, lo acompañara a recoger a su hija menor, porque creo que no le permitían ver o compartir las visitas que a él le correspondía con su hija. Entonces él llegaba a comentar de que no se le permitía o que no se encontraba la menor en el momento, o decir que se la escondían y él no podía compartir con su hija. Entonces llegaba a decir que por favor necesitaba que la policía la acompañara donde residía la menor
para que la policía pues pudiera mediar en ese sentido y él pudiera compartir con su hija. Entonces, pues, el hombre veía muy afectado con el tema de no poder compartir con su hija, porque decía que no se la permitían ver. Esto es lo que aseguraba ante la comisaría. Iba a recoger el apartamento, pero no la encontraban en el apartamento porque estaban fuera de la ciudad o fuera de aquí del municipio. Entonces muchas veces le tocaba, decía él, manifestar llegar a escondidas al colegio donde estudiaba la niña para poder compartir con la menor. Eso es lo que manifestaba ante la comisaría de familia. Pues lo que le mostraba directamente a la comisaría de familia era que pues amaba mucho a esa niña, pues era su adoración en esos momentos, porque igualmente lo manifestaba así de esa manera y pues llegaba ya pues algo triste y muchas veces, le soy sincero, llorando a la comisaría de familia porque no se le permitía ver la menor. Y la niña creo que lo recibía con afecto dentro del colegio, según lo que él manifestaba también. Otro testigo dentro del proceso fue mi esposa, Nicole Echeverry. Ella, por supuesto, confirma la persecución de ella hacia nosotros y pues como era mi relación con la niña, específicamente diciendo que la mamá ejercía un poder dominante sobre la niña. Había otro testigo, una de mis abogadas, quien declaró también bajo la gravedad de juramento que ella ha interpuesto más de 30 procesos en mi contra, todos por supuesto después del divorcio y con claros fines económicos. Tengo procesos penales, tengo procesos civiles y tengo, pues en los civiles están en los juzgados civiles del circuito de Bucaramanga como el 7º, 8º, 3º. Tengo en los juzgados de familia, que son los procesos de alimentos, y tengo los procesos, las denuncias ante la fiscalía por inasistencia alimentaria, tengo por alzamiento de bienes, tengo por falsedad de documento, tenemos este proceso de violencia intrafamiliar. En total, más o menos, la señora Adriana, entre el 2018 y 2024, le ha instaurado alrededor de 30 procesos. Todos con fines económicos, por supuesto. Indíquele a este estado judicial, cuando usted dice de intereses económicos, que usted recuerda las pretensiones en los procesos que ha hecho referencia, en este caso del señor Luis Fernando Reyes Mesa, como de una de las partes, y Adriana Vargas Uribe. Doctor, prácticamente todas las demandas, en particular por eso están en los civiles de circuito, están en 3.200 millones y 2.000 millones de pesos cada uno de ellos. En ese sentido, yo puedo decir, doctor, que tengo cómo probar y bajo la gravedad de juramento de que los procesos que alimentos que colocó, básicamente, que fueron como 7 intentos, fue cuando el doctor Luis Fernando Reyes se fue a casar en el año 2021 para evitar la salida del país para su luna de miel. También tuve una psicóloga forense dentro del proceso, experta, que ella determinaba que después de ciertos exámenes técnicos y de alta precisión yo no tengo ningún tipo de rasgo compatible con personalidades agresivas o relacionadas con algún tipo de conducta de maltrato. Y recuerdo había un perito también que evaluó la situación del video con detalle, donde claramente él contó y dijo claramente que yo simplemente no evidenció ningún tipo de maltrato, simplemente lo que yo hice fue acercarme a retomar un objeto que era mi celular, lo tomo de su bolsillo, salgo de la habitación y me voy. Entonces con esto demuestra claramente que no hubo ningún tipo de maltrato en ese evento. Ahí es que están como hablando, o sea, hablando es lo que se observa, digamos, ahí en el video. Producto de esa interacción, parece ser que la señora oculta algo, ¿sí? Oculta algo. El señor trata de quitárselo, forcejean, pero forcejean es por quitar ese elemento, por apoderarse de ese elemento. Y una vez el señor retira el elemento de la señora, se retira de la escena. Eso es lo que se ve ahí en esa grabación. Algunos medios aseguran que usted fue condenado. ¿Puede contarnos qué dice realmente esa sentencia y en qué etapa está el proceso?
Sí, la verdad, pues con demasiada sorpresa recibimos un fallo en primera instancia que ya ha sido apelado por los abogados de mi defensa. Es muy importante aclarar que esto es un proceso, esto no ha finalizado, son aproximadamente cuatro etapas o 4 instancias. Esta hasta ahora es la primera y por supuesto esto se encuentra en curso, en apelación. Realmente en nuestro sistema judicial en Colombia, una sentencia no está considerada definitiva hasta que no esté ejecutoriada. Y yo estoy haciendo uso de todos los recursos completamente legales disponibles para demostrar mi inocencia, porque yo realmente soy inocente. El proceso principal se encuentra en este momento en segunda instancia, estamos esperando esa segunda instancia. Hemos aportado todas las pruebas contundentes que desmontan completamente los señalamientos que están haciendo en mi contra. Yo realmente jamás, nunca cometí los actos que ella afirma que yo hice, y además en Colombia un ser humano, sea hombre o mujer, es inocente hasta que no se compruebe lo contrario, hasta que se deje en firme una sentencia final, lo cual aún todavía no ha pasado y obviamente no pasará porque yo soy inocente. Yo soy una persona que estoy tratando de hacer las cosas bien y lo he venido haciendo siempre. Sin embargo, esta manipulación mediática de la información solamente demuestra las verdaderas malas intenciones de quienes lo han hecho. En redes sociales circula un video donde ella lo acusa de maltrato. ¿Qué puede contarnos al respecto? Sí, efectivamente, quiero hablar de ese video. Realmente es un video que ella ha usado de manera repetitiva y donde ha querido mostrarme como un monstruo, como un hombre violento, el cual no soy, para totalmente desdibujar mi imagen, para desdibujar completamente la verdad. Yo realmente lamento profundamente que esté usando un video totalmente fuera de contexto, como les digo, simplemente para alimentar una narrativa completamente falsa. De hecho, es muy importante que todos ustedes sepan que ese video no fue incorporado como prueba fílmica por la Fiscalía dentro del proceso penal. Eso, por supuesto, esto inmediatamente ya dice muchas cosas. Entonces, porque si realmente ese video mostrara lo que ella dice, ¿por qué no lo incorporaron? ¿Por qué no lo metieron como prueba? Es muy simple, realmente, porque el video original no tiene ningún tipo de acto de violencia. Realmente, de hecho, los abogados de mi defensa, como les dije anteriormente, lograron que un perito experto revisara a detalle y analizara completamente el video sin ediciones, y él concluyó que no se observa ningún tipo de agresión física, solo simplemente el momento donde yo retomo el objeto, mi celular, de su bolsillo y me retiro de la habitación. Eso es todo, pero no hay ningún golpe, no hay ninguna agresión, absolutamente nada. Sin embargo, lo utilizan muchos años después, editado, acelerado, cortado estratégicamente y sin sonido, además, solamente para sacarlo de contexto. Y aquí lo que le están buscando no es hacer justicia, sino están intentando destruirme públicamente para aparentemente afectar la decisión en segunda instancia en este proceso y obviamente pedir un incidente de reparación económica que le deje dinero a su paso. Su hija fue mencionada en una supuesta escena del 15 de octubre de 2015. ¿Qué se demostró realmente? Bueno, sí, uno de los momentos más dolorosos que yo he tenido que vivir en mi vida, lo presenciamos justamente con mi esposa, fue escuchar la declaración de mi hija María José dentro del proceso. 8 años después del suceso, del supuesto hecho que ella denunció, para ese entonces la niña tenía solamente 4 años. Recuerdo durante todos esos años, mi hija jamás manifestó ningún temor hacia mí, ningún miedo, absolutamente ningún tipo de repulsión. Todo lo contrario, tuvimos una relación muy amorosa, juegos de abrazos, de papá presente, de un papá que trató de dar lo mejor por ella. Y con el tiempo y la manipulación constante, obviamente su narrativa cambió. Lo más grave
y lo más triste es que 2 años después de ese supuesto evento, ella simplemente fue valorada por un psiquiatra infantil y en ese momento no dijo absolutamente nada sobre maltrato, ningún tipo de agresión, ningún tipo de miedo, como les digo, hacia mí, ni una sola palabra. Y esa valoración está bajo la gravedad de juramento en el expediente. Solo decía lo que yo les dije anteriormente, que su mamá le insistía, que le decía que el papá era malo, su papá era malo, su papá es malo, pero ella no sabía por qué, ella estaba muy pequeñita. Una valoración que pidió el padre porque la niña manifestó que su mamá le decía que el papá era malo. Donde se mantuvo el señalamiento, pero lo que llamaba la atención es que la niña realmente no tenía criterio de enfermedad mental tampoco. Era una expresión de la niña, era un señalamiento, una expresión que no estaba asociada a ninguna alteración emocional, es decir, no estaba la niña ni deprimida, ni ansiosa, simplemente lo decía, ¿no? Que llama mucho la atención, ¿no? Como cuando uno se aprende algo de memoria y lo señala. Usted nos ha manifestado de que ya tenía un perfil de Luis Fernando. ¿A qué perfil usted se refiere? No, una persona tranquila, caballero, de buen afecto, nunca le vi un rasgo de que fuera violento o intranquilo o ansioso. Lo noté sí muy preocupado esta vez, porque cuando me lleva a la niña, llevaba varios días sin ver a la niña. Entonces, cuando se la dejan ver, por esa razón que la niña señala, él me la lleva. Pero pues ahora, 8 años después, aparece con una declaración completamente cargada de detalles que por supuesto claramente no corresponde con la edad que tenía en ese momento ni con lo que manifestó durante años. Esto simplemente no es memoria, esto tiene un nombre y esto es alienación parental. Realmente es básicamente el resultado de una narrativa repetida, inducida, manipulada por una madre que está obsesionada con destruir la figura paterna. Esto es lo que pasa cuando un niño empiezan a sembrarle desde muy pequeño una historia hasta que la asume como propia y aunque no la haya vivido de esa forma. Realmente quienes han leído el expediente completo saben que esta declaración no es espontánea, esta declaración no es nada coherente. Como les digo, esto no es justicia, esto es una construcción emocional guiada y lamentablemente pues es una de las formas más crueles de maltrato infantil. Usar a su propio hijo, a un hijo como un instrumento de venganza. Realmente mi hija merece saber la verdad, merece conocer la verdad, merece crecer libre del odio que no le pertenece a ella. Y yo como papá, como su padre, también merezco que la justicia distinga, diferencia entre un testimonio y realmente una manipulación. Ella también lo acusó de agredir a su hijo. ¿Existió alguna prueba médica, psicológica o legal que confirmara eso? Bueno, realmente esta afirmación no solamente es falsa, sino profundamente dolorosa. Y lo más grave de esto es que fue totalmente desmentida por el propio psiquiatra infantil que nos evaluó a todos los miembros de la familia, incluidos los niños, ella y yo. Y declaró bajo la gravedad de juramento, por supuesto que en medio del juicio, que jamás se identificó signos de maltrato por parte mía. Todo lo contrario, él lo que hizo fue dejar en claro que el niño tenía un diagnóstico, era relacionado con problemas de adaptación y problemas de comportamiento, más no con nada relacionado con violencia ni mucho menos abuso. Y quienes realmente asistíamos a las consultas éramos la mamá y yo, no yo solo como ella intenta hacerlo ver. De hecho, los testimonios de personas que convivieron con nosotros, como
como las señoras del servicio doméstico que nos ayudaban en la casa, ellas afirman que la relación que el niño tenía difícil no era conmigo, sino era con su mamá. El niño sí tenía discusiones frecuentes, pero con su madre. Y el propio psiquiatra también explicó que el niño extrañaba a su papá. Realmente extrañaba a su papá, a su abuela, repetitivamente lo decía. Y nunca logró adaptarse pues a Colombia. Todo el tiempo, a raíz de eso fue que él tomó la decisión de regresar a los Estados Unidos. Y pues esta realmente es la realidad y esta es completamente contraria a la versión fantasiosa que ella intenta imponer ahora, sin pruebas, contradiciendo absolutamente todo lo que está documentado clínicamente. Además también se demostró que yo nunca lo mediqué por mi cuenta, como ella lo dice. De hecho, las decisiones terapéuticas siempre eran concertadas con él, con el psiquiatra y con la mamá. Los registros médicos ahí reposan y lo respaldan. De hecho, quien administraba el medicamento era ella y no yo. Yo ni siquiera estaba, yo estaba trabajando, así que yo ni siquiera estaba presente para eso. La acusación que intenta afectar su honor como médico dice que usted le mutiló los senos. ¿Qué pasó realmente en esa cirugía? ¿Hay evidencia médica que respalde eso? Como les comenté, ella se ha aprovechado de este fallo en primera instancia para afirmar cualquier cantidad, una gran cantidad de acusaciones sin ningún tipo de sustento o soporte, solamente para desprestigiar mi imagen en todos los campos, no solamente como hombre, sino también como esposo, como papá y por supuesto como médico, como especialista en cirugía plástica. En este caso ella está afirmando que hubo una supuesta mutilación, que por supuesto nunca existió. Esta es una versión absolutamente irreal, tanto así que es muy importante tener en cuenta varias cosas. Primero, no se encuentra dentro del escrito de acusación una denuncia penal al respecto. Segundo, no hay ningún tipo de denuncia penal por mutilación. Tercero, no hay ningún tipo de peritazgo que esté confirmando esta afirmación de mutilación. Cuarto, no hay ningún tipo de denuncia ante ningún ente o ninguna instancia médica que respalde esa acusación. Y quinto, en conclusión, realmente no tengo ninguna acusación formal y mucho menos una sentencia relacionada con una mutilación. De hecho, durante una cirugía yo nunca estoy solo. Somos un equipo multidisciplinario, somos un gran número de personas trabajando para el bienestar de un paciente. Realmente en una sala de cirugía estamos cerca de 6, 8, 10 personas durante el acto quirúrgico y después del proceso, por supuesto. Una mutilación sería demasiado evidente, es muy claro, sería pues muy clara para todo el equipo médico y paramédico, y de hecho por el contrario, colegas míos, cirujanos plásticos, que la han atendido después, han confirmado realmente que esta afirmación es completamente falsa. Esto no es cierto. Esto no solamente es una manipulación mediática para lograr que en segunda instancia salga una decisión a favor suyo por toda esta presión social que está ejerciendo. Realmente esto no es real, esto es solamente una estrategia que se está llevando a cabo de parte de ella. Después de la separación, ¿cómo fue la relación entre ustedes? Después de la separación, ella ha iniciado más de 30 procesos legales en mi contra. Claramente todos sin fundamento. La relación se tornó hostil, especialmente cuando me negué a firmar todas esas letras en blanco o acceder a sus pretensiones o peticiones económicas desmedidas de más de 2.000 millones de pesos. Desde entonces ha utilizado el sistema judicial para ejercer algún tipo de presión, realmente no como búsqueda de justicia, sino de venganza y en busca de dinero, básicamente, que es lo que ella pretende, porque en los demás procesos ha llegado a pedir entre 1.200 y 3.000 millones de pesos. Pero sin duda la peor parte
inició cuando yo inicié mi relación con mi actual esposa, Nicole Echeverry. Aquí se acentuaron muchísimo sus malos tratos, sus agresiones, sus acosos en redes sociales. Ustedes no se imaginan, no solamente en mi contra, sino también en contra de mi esposa, que mi esposa no tiene nada que ver en el tema. Intentó colocar 4 procesos nuevos en mi contra para impedirme salir del país, a presenciar incluso el nacimiento de mi hermosa hija Antonia. Lo mismo hizo para intentar obstaculizar nuestra luna de miel. A mi esposa le escribe desde perfiles falsos, se burla de su físico, se burla de su condición de cirujana, le dice groserías, la acusa falsamente, le toma foto absolutamente a todo lo que hacemos, a lo que comemos, a dónde vamos. Si mi esposa tiene un bolso nuevo que se compra, ella averigua inmediatamente dónde conseguirlo, cuánto vale. Recuerdo que cuando nos casamos, ella le envió mensajes burlándose por haber impedido, porque ella impidió que nos casáramos por la iglesia. Entonces le escribió al wedding planner, al joyero, al que le vendió las joyas a mi esposa, a la diseñadora del vestido de ella también. Incluso recuerdo que denunció el sitio donde nos casamos para intentar hacerles perder incluso la licencia de funcionamiento. ¿Qué puede contarnos respecto de la nulidad matrimonial religiosa? Sí, claro, por supuesto. Después de separarnos, ella solicita la nulidad de nuestro matrimonio católico. Fue ella quien inició el proceso canónico bajo el argumento de que ninguno de los dos estábamos preparados para dar ese paso. Allí pues apenas nos habíamos conocido. Realmente, por supuesto, yo acepté con la esperanza de que también se cerrara un nuevo ciclo de dolor y que toda esa mentira y manipulación quedara atrás. Pero sorpresa, para mi sorpresa, cuando ella se enteró que yo iba a casarme nuevamente, esta vez por la iglesia, con la mujer que amo, realmente detuvo el proceso que ella misma había iniciado y realmente comenzó a presentar una serie de recursos, de obstáculos, a poner excusas, y finalmente cuando ya se había decretado la nulidad en el Tribunal Único de Apelación en Colombia, es decir, ya era nulo el matrimonio, ella interpuso un recurso de apelación ante la decisión, ante la Santa Rota Romana en el Vaticano. Es decir, aún quería seguir siendo mi esposa ante Dios, la misma persona que decía haber sido víctima de maltrato, ahora quería conservar el vínculo sagrado matrimonial con su supuesto agresor. Realmente es una contradicción que lo dice todo. Acá no se trataba de fe, acá realmente se trataba de otra cosa, de poder, de control, de no permitir que yo rehiciera mi vida, ni siquiera desde el plano espiritual. ¿Ella ha presentado otras denuncias en su contra desde que se separaron? ¿Ha sentido usted una persecución legal? Sí, efectivamente hay múltiples denuncias entre tutelas, procesos civiles, de familia. Algunas han sido archivadas, otras desestimadas. Realmente aquí lo claro es que existe un patrón repetitivo de usar el sistema judicial como herramienta de presión, como les venía diciendo, lo cual ya ha sido completamente advertido por algunos jueces. De hecho, este es un patrón que no solo ha tenido conmigo. Tenemos en claro y sabemos que hay un abogado al cual también le ha interpuesto acciones judiciales solo porque él descubrió que ella no era profesional y que había aparentemente accedido a puestos mediante hojas de vida falsa, donde afirmaba que era administradora de empresas cuando no lo era, egresada de Harvard, de Yale, de varias universidades, de Houston, la Universidad de Houston, la Universidad de Canterbury, de la Universidad de Miami, EAFIT, entre otras. Y también, de hecho, se hizo público que aparentemente falsificó un diploma como politóloga
para poder acceder a un puesto en las unidades tecnológicas de Santander. Esto allí en Bucaramanga. Realmente otras denuncias, otras personas también han denunciado públicamente que las agredía físicamente, muchachos. Que ella procede a darme 3 golpes en las costillas, me empuja, apaga el micrófono y a lo que apaga el micrófono se me abalanza encima a pegarme. Y a la señora vuelvo y me la encuentro en Quinta Etapa, en el centro comercial Quinta Etapa, en reiteradas ocasiones. Y lo que recibo por parte de esta señora son insultos. En los parqueaderos de Quinta Etapa, ella me tira el carro encima y textualmente me dice que ella no va a quedar tranquila hasta que a mí me pase algún día. Ante las respuestas que ella me da a Twitter, cuando se le exponen las mentiras que ella da, mentiras referentes a sus títulos profesionales, mentiras referentes a la propiedad de su vehículo que ella alardea y dice que ella lo adquirió con mucho esfuerzo cuando es un vehículo que ni siquiera está a nombre de ella, y que en reiteradas ocasiones ha buscado a mis amigos buscando mi número de cédula y mi correo de notificación judicial para interponerme procesos por este tipo de tweets. Voy a juntarte pantallazos de un amigo, el cual me escribe que Adriana, eso fue en 2024, o sea, la persecución de Adriana viene desde 2021, que yo tenía 17 años, era menor de edad en una campaña, trabajando fuertemente, construyendo país, y esta señora desde el 2021 hasta la fecha sigue buscándome para ponerme procesos judiciales. No lo ha logrado, afortunadamente, y no lo logrará, ¿sí? Porque en el momento que me interponga un proceso judicial, yo no le tengo miedo en lo absoluto. Te envío los pantallazos, obviamente están sin nombres para no inmiscuir a las otras personas que se mencionan en las conversaciones, porque es algo personal de Adriana contra mí. Esta señora tiene un alcance increíble que incluso yo manifesté y se lo he manifestado vía Twitter y vía personal, que a mí me da miedo que ella me pueda hacer algo en algún momento por su compulsividad y por su manera de actuar. Entonces ahí te cuento mi historia con Adriana. De verdad que es una cosa loca, es una cosa bárbara. Esta señora no tiene ningún tipo de límites, y ella guarda rencor los años que sean necesarios. Si veo que una persona está avanzando en su vida, hace todo lo posible por estancarlo o por hacer cualquier cosa. Tanto es el nivel de locura de Adriana Vargas, su odio, su rencor, trasciende durante años. Es una señora que me ha buscado año tras año y no hay un año que no me llame intranquilo. Este 2025 tirándome el carro encima en Quinta Etapa, en el centro comercial, e insultándome. El 2024 tratando de ponerme acciones judiciales. El 2023 insultándome en redes sociales. 2022 agrediéndome y 2021 agrediéndome. Entonces, yo no sé la verdad hasta qué punto cree esa señora que la sarta de mentiras que ella carga le van a creer o le van a rendir frutos. Estamos viendo ahorita que trató de sacar su título con su tarjeta profesional con títulos falsos. Es una mitómana, es una señora que tiene un desequilibrio mental a un nivel estratosférico, y espero que la verdad el doctor Luis Fernando pueda salir de esta, porque tienen un nivel de locura que solamente podría hacerlo Adriana, y que solamente puede tergiversar a Adriana para llevar a cabo. Que han aparentemente falsificado incapacidades médicas, hay firmas también en actas para mover un revisor fiscal y poder firmar contratos de cientos de millones de pesos. Varias irregularidades. Hoy en día es vicepresidente de la Cámara de Comercio, Sergio Velázquez, comenzó a indagar. Digo, no, pidámosle al revisor fiscal que nos rinda un informe, porque ya no nos quería rendir unos informes
como representante legal de estados financieros, de la contabilidad, etcétera, etcétera, y pidámosle al revisor fiscal que nos haga ¿cómo se llama esto? Un informe. Imagínese usted que entramos a revisar la certificado de Cámara de Comercio y nos encontramos con que había una reforma estatutaria abril, mayo, junio del 21, en la cual una asamblea extraordinaria en la cual se cambiaron los estatutos, se modificaron y se quitaron el revisor fiscal y la firma del presidente de la Junta en ese momento era el doctor Santiago Gómez, que era el vicerrector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Cuando vimos ese cambio en los estatutos, dijimos, pero la asamblea extraordinaria, ¿por qué se cambiaron los estatutos? ¿Qué cambio es? Entonces le pregunté yo a Adriana, ¿esto qué significa? No, que es que para aquí, que para acá, excusas. Le dije, no, hagan el favor, mándeme el acta. ¿Cuándo se hizo esa acta? ¿Quiénes asistieron a esa acta? Y no nos quiso dar la información. Entonces nosotros, lógicamente, como tenemos derecho en la Cámara de Comercio y más si el vicepresidente, Sergio pidió las modificaciones y las actas y todo lo demás, y encontramos que Adriana, sin autorización de nadie, había cambiado los estatutos y colocó la firma copiada del presidente de la Junta, de la Asamblea, perdón, presidente de la Asamblea. Yo era el presidente de la Junta, era el presidente de la Asamblea. La modificó y lo colocó y cambió los estatutos. Pues ante esa situación nosotros le pedimos una cita de personal para que nos explicara lo que había hecho y por qué lo había hecho y quién había autorizado eso. Que cambiar los estatutos sin autorización es los casos más graves que hay. De ahí se armó una pelotera que usted no se imagina cómo fue eso. Uy, eso fue una cosa tenaz, horrible. Finalmente, la Junta Directiva en el mes de diciembre le mandó una carta de terminación de contrato de gestión de servicios con justa, pues, con las razones que tenemos nosotros, que eran como 5 o 6 razones. Es más, yo creo que carta de esa me tocó mandar por una tutela que me pusieron al juzgado primero penal, donde explicábamos las razones por las cuales ella había primero modificado los estatutos, falsificando o colocando la firma copiada del presidente de la Asamblea, haciendo un cambio estatutario pues, en ningún sentido. Segundo, que no nos había presentado los informes. Tercero, encontramos en ese momento que no nos presentaba los estados financieros ni flujos de caja. Nosotros hemos hecho un convenio con Minesa, que efectivamente yo había logrado ese convenio con Santiago Ángel, que era el presidente de Minesa, y con Carmencita Lián, que era la encargada de esto, con las comunidades más necesitadas para el tema del municipio de California. Y nada de los informes financieros. Y cuando nos volvimos a encontrar, ella había firmado sin autorización de Junta Directiva un contrato por 145 millones de pesos sin autorización de la Junta y lo estaba manejando ella. Y ella verbalmente nos había dicho que ese era un convenio que se manejaba, pero nosotros hacíamos la labor y Minesa pagaba. No que los flujos de fondo entraban a la fundación, a la corporación. Y adicionalmente firmó contratos de prestación de servicios con terceras personas sin autorización de la Junta Directiva para prestación de servicios. Nosotros estábamos convencidos de que todo eso lo hacía la Minesa directamente y nosotros éramos los intermediarios, digamos, en el procedimiento, ¿no es cierto? Y simplemente nosotros hacíamos la gestión y por eso nos entraban unos dineros. Por eso era la negativa de ella de entregarnos, digamos, los estados financieros y flujos de caja. Esas fueron las razones por las cuales salimos de ella, terminamos el contrato de prestación de servicios y posteriormente ahí siguió un problema, nos metió la Procuraduría, demanda va, demanda viene. Oye, no. Una cosa espantosa, realmente que yo en mi vida, o sea, yo trabajé toda mi vida en el sector financiero como gerente regional de Colpatria, de Conavi y de Bancolombia. Y en mi vida laboral, con tanta gente que he manejado yo, nunca tuve tantas situaciones tan delicadas como con Adrián. Lo digo aquí, doctora, pero es una cosa que a mí me aterra que una persona como Adrián tan joven haya hecho lo que hizo. Es una cosa inaudita. Traicionar totalmente la confianza y decir las mentiras y a una junta directiva de lujo. Porque es que estamos hablando de personas importantes de la ciudad de Bucaramanga que pertenecían a la corporación Red Santander Responsable Sostenible, no eran cualquier bobo. O sea, los de Cajazán, César Guevara, Mauricio Montoya Bossi, de la electrificadora de Santander, Juan Camilo Montoya, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y así sucesivamente. O sea, ella traicionó la confianza de una forma, se lo puedo decir porque estoy ante usted diciendo la verdad, ¿no es cierto? Me toca decirla. Yo evito decir estas cosas porque no me gusta hablar mal de la gente.
¿no es cierto? Pero hoy me veo involucrado en un proceso que ustedes me citan a mí para una cosa comercial bancaria, que yo conozco bastante de banca, y yo no tengo nada que ver con esto. Tengo que decirles la verdad, ¿no es cierto? Que con las consecuencias que eso me traiga, pero es la realidad de la vida. Eso no es algo que sea fácil de manejar. Yo quería demandarlo y la Junta del General, todos dijeron, mira Jorge, no vale la pena este desgaste, esto va a ser un proceso larguísimo, no hay plata de por medio, ¿no es cierto? No hay plata de por medio. Entonces fue una decisión de Junta consensuada. Tratamos de, digamos, de decirle a ella, ella nos puso después una demanda en la Procuraduría, hicimos una reunión con Procuraduría, a una conciliación donde nos pedía una cantidad de dinero, y finalmente el dinero ella lo tasó en que le diéramos todo el poder a ella y le cediéramos todos los, digamos, por decirlo así, que ella fuera la socia única de la Corporación Santander Responsable la corporación, o sea, que cediéramos todos los derechos a ella, a lo cual pues decidimos que no y decidimos liquidar la corporación. Con tristeza la liquidamos. Sí, eso sí es una liquidación por todas las de la ley, con todo lo que había que hacer. Pero esa fue la decisión que tomamos. Ella nos pedía como 80 millones de pesos por daños y perjuicios y una cantidad de cosas pues que no sé. Los abogados laboralistas dijeron que no se los merecía, igual que los administrativos. Entonces, eso fue la decisión de Junta de no ponerle la demanda a ella por la falsificación, digamos, de esa acta y cambio de estatuto. Doctor Jorge, ¿usted alguna vez entregó una certificación a favor de Adriana en donde se dijera que Adriana trabajó hasta el año 2021? ¿Usted alguna vez recuerda haber emitido ese documento? Pues imagínense que una vez alguien me mandó una certificación que iba dirigida a las unidades tecnológicas y yo, cuando alguien me mandó esa información, ahorita no me acuerdo quién me la mandó, y yo me di cuenta y dije que pero yo no he firmado esto. Entonces yo llamé a Omar Lenkerke, le escribí a Omar Lenkerke, de rector, y le dije, Omar, mira, está esta certificación que yo no he firmado. Entonces yo entendí que habían puesto mi firma en una certificación que yo nunca pedí, porque a mí Adriana nunca me pidió ninguna certificación. Le digo nombres propios porque así fue, me la mandó alguien. En este momento no recuerdo. Yo llamé a Omar Lenkerke y le dije, Omar, esto no es cierto. No le di más explicaciones, ¿no? A Omar no le conté una sola palabra de nada de lo que había pasado con Adriana. Él la conocía, sabía que ha trabajado conmigo. Don Jorge, ¿usted sabe si ella inició alguna acción civil o laboral en contra de la corporación? Ella inició en la Procuraduría, como le dijo, nos citó a todos los miembros de la Junta Directiva y tuvimos una reunión en el 2022 o 22. En el 22 tuvimos una reunión con la Procuraduría virtual y no se llegó a ninguna conciliación. Pero no nos demandó. Que sepamos nosotros una demanda, no lo hizo. Porque si nos demandaba, ahí sí veríamos nosotros todo contra ella, ¿no? Jorge, no se atrevió. Informe a este despacho si ella se presentó ante ustedes como profesional. En caso afirmativo, ¿qué profesión tenía? Tendría que mirar la hoja de vida de ella. Ella nos presentaba una hoja de vida con muy buena experiencia laboral, y las recomendaciones que recibí fueron buenas, no hicimos más investigación con respecto a sus títulos. Lo que sí recuerdo en este momento, perdóneme que ahora que usted dice lo profesional, resulta que cuando quedó Juan Carlos Cárdenas de alcalde, ella estaba trabajando en un tema que nosotros la mandamos como hacíamos en la Junta, participar en la parte público-privada, y entonces nosotros participamos con la ANDI, con la Cámara de Comercio, con la Comité de Gremios, en todas las actividades que tengan que ver con la parte de desarrollo empresarial y local. A ella, en esas reuniones, resulta que un día me llega un video que Juan Carlos la nombra directora del IMEBU. Y yo la llamé enseguida y le dije, Adriana, ¿esto qué significa? ¿Cómo así que usted se va, que un video de Juan Carlos en las redes diciendo que usted es la directora del IMEBU, usted no nos ha contado nada? No, Jorge, que eso es un error de Juan Carlos, que es que él quiere, que no sé qué más. Yo le dije, mire, vea, Adriana, la labor que usted está haciendo aquí es esta, se va para lo público y usted sabe lo complicado que es lo público, es lo difícil que es.
A los pocos días o meses o semanas, no sé cuánto tiempo, salió que ella no había podido homologar unos títulos que tenía. ¿Sí? De eso me acuerdo de ese. Pero nosotros no verificamos esa información, nosotros necesitamos la parte comercial y de relacionamiento, digamos, y que tenía la certificación de la Cámara de Comercio. Confiamos en que la Cámara de Comercio, que hace un proceso de selección muy rígido, hubiese validado toda la información, porque ella venía de la Cámara de Comercio y recomendada por la vicepresidencia de la Cámara de Comercio, que hacía parte también de nuestra junta como invitado especial, Laura Valdivieso. Don Jorge, informe al despacho de acuerdo a una respuesta que usted le acaba de dar. Si fue por ocasión de que no pudo homologar o no pudo demostrar los títulos, que el exalcalde no pudo nombrarla en el cargo en el que había salido opcionada de acuerdo a las redes. Eso salió publicitado en todas partes, pero yo de los detalles no me acuerdo, detalle por detalle no me acuerdo, no le paré bolas a eso. Después del fallo en primera instancia, ¿cómo se ha comportado ella? ¿Ha usado la decisión judicial para atacarlo públicamente? Bueno, después del fallo en primera instancia, como les venía diciendo que no es una condena firme, realmente esto ya fue apelado por mis abogados de la defensa. Ella se ha encargado de intensificar su campaña para destruirme. Entonces, tan pronto fue ese fallo, se ha encargado de usar esa sentencia como excusa para justificar públicamente una narrativa que viene construyendo desde hace años, por supuesto sin pruebas, sin límites y por supuesto sin verdad. Desde ese momento pues ha hecho todo lo posible por presentarme ante el mundo como un agresor, que no lo soy, ignorando por completo que el proceso sigue en curso, que esto todavía no se ha acabado. Además que no tengo orden de captura, yo soy un hombre absolutamente libre, que no hay ninguna decisión definitiva porque pues esto no está ejecutoriado, pero a ella no le interesa la justicia, a ella le interesa básicamente es la destrucción pública de mi nombre, en redes sociales, en chats, en entrevistas filtradas de forma estratégica, se ha encargado de difundir sin límite información completamente tergiversada, sacada de contexto y por supuesto muchas veces falsa. Esta no es una lucha por la verdad, como les digo, esto es una venganza personal y por supuesto la sentencia, aunque injusta, realmente fue usada como el combustible perfecto para alimentar ese odio que viene arrastrando desde el día que yo decidí no seguir con ella. Entonces no es la primera vez que lo hace, realmente no es la primera vida que intenta destruir, pero esta vez lo está haciendo con una estrategia fría, calculadora y completamente sostenida. Realmente lo que ella ha hecho desde esa sentencia no es justicia. Esto se llama acoso mediático, esto se llama hostigamiento emocional, social, y quienes la conocen de verdad realmente lo saben. Hablemos de su hija. ¿Cómo fue su relación con ella antes y después de la ruptura con Adriana? Bueno, pues realmente antes de la ruptura, mi relación con ella era profunda, era muy cercana, como les digo, llena de amor. Lamentablemente, después ya me fue negado el acceso a ella, a pesar de mis constantes esfuerzos legales, emocionales, realmente hasta hoy sigo luchando por ese vínculo, porque pues soy su papá y siempre seré su papá y para mí ha sido el mayor orgullo de mi vida. Uno de los dolores más fuertes que yo he tenido ha sido cargar no solamente con ese estigma de ser perseguido, calumniado, difamado, sino haber sido separado de mi hija María José. Desde que me aparté definitivamente de ella, de su mamá, ella ha hecho todo lo posible por borrar mi presencia en la vida de la niña. Entonces todo empezó con pequeñas restricciones, cambios de horario, excusas, silencios. Después vinieron los obstáculos legales, toda esa serie de recursos, las demandas, las medidas que bajo apariencia de protección supuestamente en realidad tenían otro propósito, básicamente impedir que
que mi vínculo entre padre e hija existiera. Yo recuerdo que hubo días en los que yo tenía que esconderme en una cita odontológica solo para poderla ver unos minutos, para poderle dar un abrazo sincero, para poder verla. Otros días iba al colegio con la ilusión de abrazarla, pero ella, su mamá, pasaba derechos de petición para que yo, pues por supuesto, para que no me dejaran entrar en el colegio. Y yo, como cualquier papá amoroso, buscaba verla como fuera, sin alteraciones, sin restricciones, sin conflicto, solamente para estar cerca de ella, para decirle cuánto la amo. A pesar de todo, pues nunca dejé de cumplir con mis responsabilidades y lo sigo haciendo hasta estos momentos. Realmente yo he estado presente, no solamente económicamente, he tratado de estar emocionalmente y espiritualmente. Yo le pido mucho a Dios por ella, pero pues ella realmente me cerró cada puerta, su mamá me cerró cada puerta una a una. Ella no solamente intentó destruirme como hombre, como médico, como esposo, sino también quiso borrarme como papá. Y en el camino, desafortunadamente, le quitó a María José la posibilidad de tener un padre presente, un padre amoroso, un padre comprometido, como siempre lo he sido yo. Hoy veo con dolor cómo esa relación ha sido truncada, ha sido tristemente manipulada y debilitada a la fuerza. Porque realmente cuando a un hijo se le enseña a rechazar al padre, eso no es protección, eso se llama alienación. Pero el amor que yo siento por ella sigue intacto y sigo esperando que algún día, no sé cuándo, cuando ella crezca y ella descubra la verdad por sí misma, entienda realmente que yo fui un papá de verdad, un papá que la amó hasta el último segundo, incluso desde la distancia obligada. ¿Cómo ha afectado todo esto en su vida profesional? ¿Perdió oportunidades? ¿Le cerraron puertas? La verdad, yo he venido trabajando con esfuerzo, he seguido trabajando con esfuerzo, con ética, con la pasión que me caracteriza, pero no ha sido nada fácil. Realmente esta situación ha afectado mi imagen muchísimo, mis relaciones laborales también, me ha puesto a prueba como un gran ser humano. Aún así sigo para adelante porque yo sé lo que tengo, mi vocación como cirujano plástico y como padre es más fuerte que cualquier mentira que pueden mostrar ante el mundo. ¿Qué ha significado esta experiencia para su familia? ¿Quién ha tenido que sostenerlo en medio del dolor y la injusticia? Realmente han sido años muy duros y dolorosos. A nivel emocional me ha afectado profundamente, muchísimo. Profesionalmente he tenido que defender mi nombre, mi reputación, pero lo más doloroso realmente ha sido la distancia forzada con mi hija María José. Pues su mamá ha hecho de todo para impedir que mi hija y yo tengamos contacto. Como padre, nada duele más que no poder estar presente al lado de sus hijos. A pesar de todo, yo sigo firme de pie, con la conciencia tranquila, con la frente en alto. Las consecuencias de esto han sido tan devastadoras que desde que comenzó la persecución mediática de ella, hemos recibido una cantidad de amenazas increíbles realmente hacia nuestra vida, hacia nuestra integridad, que han puesto en juego no solamente nuestra paz, sino también mi seguridad, la de mis hijos, la de mi esposa. Realmente me han escrito literalmente cosas horribles, que me van a sacar los ojos, que me van a picar en pedacitos, que me van a dejar tirado en un canal. Han involucrado a mi esposa, incluso se han atrevido a mencionar a mis pequeños hijos. Realmente ustedes, los que están viendo esto, saben lo que es mirar a mis hijos mientras duermen, sin saber si están realmente seguros y a salvo. Realmente, o se pueden imaginar lo que es vivir en medio de la zozobra, de una incertidumbre, pensando en qué puede en realidad llegar a sucedernos como familia, saber que le puede pasar algo a mi familia por algo que de verdad nunca ocurrió. Esto realmente es toda una narrativa
construida a base de odio, a base de venganza, o simplemente de búsqueda de dinero. Realmente lo único que nosotros pedimos es que salga la verdad a la luz, que tengamos la oportunidad de ser escuchados, pero pues hasta ella nos quiere quitar ese derecho. Realmente, incluso recientemente le puso una tutela a mi esposa para intentar silenciarla, porque ella me ha estado defendiendo como una guerrera. Y realmente aquí me pregunto yo, ¿qué sistema permite que se destruya una vida, una familia, sin siquiera realmente cotejar la información, sin buscar pruebas y sin investigar a fondo las cosas?